Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashufe desde KMC Internacional Radio. Y pues una vez más aquí recordando el caminar de nuestro pueblo de Israel. Y pues ahora sí que nosotros aprendiendo, recordando las cosas que tenemos que hacer y las que no debemos de hacer, ¿verdad? Semana pasada estuvimos hablando acerca de la serpiente de cobre, que vimos cómo era un símil de Yeshua mismo cuando él fue crucificado, levantado en lo que es el madero, la cruz, para poder precisamente proveernos a nosotros el acceso de una intimidad con el Eterno a través de su cobertura, ¿verdad? Vimos cómo aquellos hombres que pues eran picados por aquella serpiente, pues por las serpientes más bien, que el Eterno había dejado que llegaran al pueblo de Israel por aquellas quejas y murmuraciones que había una vez más. Entonces, pues vemos precisamente cómo el Eterno provee esto que miraran cada uno de ellos a lo que era aquella serpiente abrasadora, ¿verdad? Dice la palabra, para que ellos pudieran ser sanados. De esta manera nos da la enseñanza cómo nosotros tenemos que mirar hacia Yeshua. Tenemos que voltear a ver a Yeshua porque Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede sanar. Y solamente en Él encontramos ese consuelo y esa sanación a todas nuestras dolencias. Entonces, una vez que ocurre esto, sale Israel nuevamente, llegan a varias partes y una de estas partes pues llegan precisamente, ellos iban a pidieron permiso de hecho al rey de lo que es al rey de los amorreos, precisamente, iban a pedir permiso para pasar Sihón. Pero ¿qué pasa? Que él dice, no van a pasar por mis tierras, y lo que hace es que los encuentra en el camino, les hace la batalla, y ¿qué pasa? Que Israel le gana al rey Sihón de los amorreos, le gana la batalla, el Eterno le da la victoria, y pues de esta manera Israel se queda con todas sus tierras. Asimismo también se da cuenta, por supuesto, el rey de Basán, el rey Og, y de esta manera él también sale al encuentro contra Israel, y el Eterno le dice a Moshe que no tema, que también así como le había dado la victoria sobre el rey Sihón, de esta manera también le iba a dar la victoria sobre el rey Og, y de esta manera también iba a quedarse con sus tierras. Entonces, una vez teniendo todas estas victorias, ¿verdad?, que el Eterno estaba dando a Israel, nuevamente ellos parten. Nos dice la escritura en Números 22, Bamidbar 22, nos dice cómo ellos parten y acampan en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Nos dice cómo Balac, el rey de Moab, él se da cuenta precisamente de que llegan, se da cuenta por supuesto cómo ellos lo que habían hecho, cómo toman las tierras de los reyes, cómo los vencen, y de esta manera se estremece todo el pueblo por ver el ejército de Israel tan numeroso, y aparte también por todas las hazañas que eran conocidas, que nadie podía vencerlos. Entonces, de esta manera, él se pone de acuerdo, ¿verdad?, con lo que son sus ancianos, y mandan precisamente a buscar a un hombre que también era profeta.
Y de esta manera este hombre se llama Balaam. Lo van a buscar a su casa, envían mensajeros y entonces él les dice a ellos, ¿verdad? Les dice, primero ellos le dicen a él que el rey Balac le ha mandado llamar. ¿Por qué? Porque necesita que vaya a maldecir a un pueblo. Este pueblo ha salido de Egipto y que está precisamente tomando toda la superficie de la tierra. Dice, se ha acampado frente a mí. Entonces, por supuesto que él teme, y ante esta situación le pide al profeta que vaya y maldiga al pueblo. Entonces nosotros vemos cómo pues Balaam, el profeta, le dice a este rey, le dice que es el rey Balac, le dice que pues a sus mensajeros, por supuesto, les dice que se queden esa noche y que iba a ver qué le decía Adonai. De esta manera, pues sí, efectivamente Adonai se dirige a Balaam y le dice Adonai a Balaam, le pregunta, ¿qué hombres son esos y que están en tu casa? Le respondió Balaam, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decir, el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie de la tierra. Ven, pues, maldícemelo, a ver si puedo vencerlo y expulsarlo. Pero Adonai le dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Entonces, nos dice aquí, la escritura, se levantó Balaam de madrugada y dijo a estos hombres de Balac, id a vuestra tierra, porque Yahweh no quiere dejarme ir con vosotros. Entonces ellos, ya una vez escuchando esto, se van con su rey Balac y le dicen lo que les había dicho el profeta Balaam. Entonces él manda a otros mensajeros más importantes y le ofrece más riqueza a Balaam. Van estos nuevamente con Balaam y le dicen, así dice Balac, hijo de Zippor, no rehuses por favor venir a mí, que te recompensaré con grandes honores y haré todo lo que me digas. Ven por favor y maldíceme a ese pueblo. Para ello respondió Balaam a los siervos. Les dice, aunque me den su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden de Yahweh, mi Elohim, en nada, ni poco, ni mucho. Quedaos aquí también vosotros esta noche, y averiguaré qué más me dice Yahweh. Aquí podemos nosotros observar algo. El Eterno ya le había dicho una vez a Balaam que no fuera con ellos. La segunda vez que lo van a buscar a Balaam, él, sabiendo que el Eterno ya había dicho que no, les dice que se queden en su casa. Sabemos nosotros que él sabía perfectamente que Balac quería que lo maldijera. Entonces, este profeta pues era sabido que sí se cumplía lo que él decía, pero pues porque el Eterno sí hablaba a través de él. Y por eso era pues tan solicitado. El rey Balac también, sabiéndolo por supuesto, sabiendo lo efectivo que era, digamos, entonces pues por eso le hace esa propuesta tan grande, porque lo ve como una solución a su problema.
Entonces, de esta manera vemos nosotros aquí en la escritura, nos dice cómo él les dice a estos, por segunda vez, dice, quedaos aquí también vosotros esta noche y averiguaré qué más me dice Yahweh. Nos dice el versículo 20 de Números 22, entró Elohim donde Balaam por la noche y le dijo, ¿no han venido esos hombres a llamarte? Levántate y vete con ellos, pero has de cumplir la palabra que yo te diga. O sea, él le dice, está bien, vete, pero tú vas a cumplir la palabra que yo te diga. De antemano se lo dice a Adonai, porque aquí podemos ver nosotros que si él ya sabía que el Eterno no quería, porque dijo a Adonai, este pueblo es bendito y tú no lo puedes maldecir. Entonces él debió de haberlos despedido desde el momento que van por segunda vez, pero no lo hizo. Y es precisamente, vamos a ver lo que continúa. Aquí dice, se levantó Balaam de madrugada, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Cuando iba, se encendió la ira de Yahweh, y el ángel de Yahweh se puso en el camino para estorbarle. Él montaba la burra y sus 2 muchachos iban con él. Entonces aquí nosotros tenemos que notar algo. Sabemos nosotros que el Eterno le dijo, vete, ¿verdad? Con ellos. Pero el Eterno que conoce el corazón del hombre, lo profundo del corazón, y nosotros nos damos cuenta desde el momento en que no les despidió, sino que dio oportunidad a ver qué me dice Yahweh, ¿qué está albergando en su corazón? Una codicia. Está viendo a ver si a lo mejor Adonai cambia de opinión y me da oportunidad de maldecir al pueblo, para que de esta manera yo pueda ganar todos los favores que el rey Balac me quiere dar. De esta manera, cuando él se levanta, toma su burra, su asna, entonces vemos nosotros cómo se encendió la ira de Yahweh. Y el ángel de Yahweh se puso en el camino para estorbarle. Entonces vemos nosotros que cuando Adonai le dice, está bien, ve con ellos. Posiblemente en su corazón de Balaam, él haya dicho, ¡ay, qué bueno, ya me dio permiso Adonai de ir! Pero en ese inter, precisamente, cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Cuando ocurre eso, entonces, pues vemos nosotros que el ángel de Yahweh se pone en su camino para estorbarle. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Nosotros sabemos que el ángel, cuando nos refiere la palabra el ángel, es un mensajero, un mensajero. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, ¿verdad? La escuchamos a través de un mensajero. Y aquí nos está diciendo que tenía una espada. Y la palabra también nos dice la Dabar que es como una espada de 2 filos. Entonces, de esta manera que nos está diciendo la enseñanza de que cuando nosotros escuchamos la palabra del Eterno, por ejemplo, en Keila, en una predicación, ahí está hablando un mensajero del Eterno, porque la palabra del hombre que está hablando no es de él, sino es del Eterno. Entonces se convierte en un mensajero del Eterno y que tiene la espada, que tiene la palabra, está hablando precisamente palabra de Yahweh. En el momento que ocurre esto, que se está hablando la palabra de Yahweh, entonces nosotros vemos, dice aquí, que él montaba la burra y sus 2 muchachos iban con él. Pero vamos a continuar, versículo 23.
La burra vio al ángel de Yahweh plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano. La burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaam pegó a la burra para hacerla volver al camino, pero el ángel de Yahweh se puso en un sendero entre las viñas, con una pared a un lado y otra a otro. Al ver la burra, al ángel de Yahweh se arrimó a la pared y raspó el pie de Balaam contra la pared. Él le pegó otra vez. Volvió el ángel de Yahweh a cambiar de sitio y se puso en un paso estrecho, donde no había espacio para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Vio la burra al ángel de Yahweh y se echó con Balaam encima. Balaam se enfureció y pegó a la burra con un palo. ¿Qué ocurre después de esto? Después de estas 3 veces que el ángel se pone delante del camino, ¿y qué hace Balaam? Se enoja y golpea a la burra las 3 veces. Vamos a ver qué es lo que continúa. ¿Qué pasa después? Entonces Yahweh abrió la boca de la burra y ¿qué dijo? ¿Qué dijo a Balaam? ¿A qué te he hecho yo para que me pegues con esta ya 3 veces? Respondió Balaam a la burra. ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataría. Respondió la burra. ¿No soy yo tu burra? Y me has montado desde siempre hasta el día de hoy. ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? Y él dijo que no. Entonces abrió Yahweh los ojos de Balaam, que vio al ángel de Yahweh, de pie en el camino, la espada desenvainada en la mano, y se inclinó y postró rostro en tierra. El ángel le dijo, ¿por qué has pegado a tu burra con esta ya 3 veces? He sido yo el que he salido a cerrarte el paso, porque delante de mí se tuerce el camino. La burra me ha visto y se ha apartado de mí 3 veces, gracias a que se ha desviado, porque si no, para ahora te habría matado, y a ella la habría dejado con vida. Dijo Balaam al ángel, he pecado, pues no sabía que tú te habías puesto en mi camino. Pero ahora mismo, si esto te parece mal, me vuelvo. El ángel de Yahweh dijo, vete con esos hombres, pero no dirás nada más que lo que yo te diga. Y Balaam marchó con los jefes de Balac. Entonces, aquí nosotros vemos que ocurre algo. Lo golpea Balaam a la burra 3 veces en esos 3 intentos del ángel por taparle el paso a lo que era Balaam. No estaba tapándole el paso a la burra, sino a Balaam. Aquí vemos nosotros que Balaam tenía mucha decisión de ir. Y el Eterno, que conoce los corazones, lo más profundo de nuestros riñones, Él sabía de alguna manera que Balaam sí quería maldecir a Israel, sí quería la recompensa, y por ello se le interponía. Y por eso se lo dijo. Vete con ellos, pero vas a decir solamente lo que yo te diga, dijo el ángel. Entonces,
aquí nosotros podemos ver cuántas veces nos han hablado a nosotros a través de la palabra. Y a lo mejor nos dicen una, nos dicen dos, nos dicen tres. Y a lo mejor nosotros no estamos haciendo caso, continuamos empecismados, ahora sí que decididos a continuar, quizás haciendo algo que el Eterno no quiere que hagamos. El Eterno nos pide a nosotros ser perfectos, ser tamim. Y entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, la inclinación del corazón de Balaam. Por eso hubo esa lucha. Adonai no quería que Balaam maldijera a su pueblo. Dijo, este pueblo es bendito. Y vemos nosotros que aquí, cuando la burra habla, cuando por fin el Eterno permite que la burra hable, entonces en ese momento la burra le cuestiona y le pregunta por qué la maltrata, por qué la golpea. Y él, en lugar de decir, caray, ¿cómo que estás hablando si tú eres una burra? Él no dice eso, sino que él sigue conversando con ella como si fuera algo muy normal que una burra hablara. Entonces aquí nosotros podemos ver que este hombre que recibía voz del Eterno, ¿verdad?, se había bajado a un nivel de la burra, o la burra lo había superado en nivel por su testarudez. Entonces, testarudez en el corazón, porque vemos nosotros que de boca decía, ni aunque el rey Balac me dé toda su casa, todo su oro y toda su plata, yo voy a maldecir a Israel. Pero el Eterno nos muestra en lo que él hace que realmente el corazón de Balaam no era tan puro como quería hacer creer realmente. Entonces aquí vemos una vez más, el Eterno conoce y al Eterno no lo podemos burlar. Él sabe quiénes somos, él no ve las apariencias, él conoce realmente el corazón del hombre y sus intenciones más profundas. Entonces él nos llama y a veces permite situaciones para estorbarnos. Entonces aquí vemos que esta burra, pues el Eterno le dio palabra. Así también el Eterno dice, si aquellos profetas, aquellos hombres que han escuchado mi palabra, no hablan, porque ¿qué hace el profeta? El profeta escucha. Y de acuerdo a lo que escucha, él habla. Entonces, si el profeta no habla, entonces el Eterno va a hacer hablar, dice, que hasta a las piedras. En este caso hizo hablar a una burra y de una manera muy, muy inteligente, muy sabia, pudiéramos decir, que hasta el ángel inclusive la defendió, porque vio la injusticia que estaba pasando. Y si yo te hubiera matado, si no hubiera sido porque tu burra te quitó de mi paso. Entonces, aquí vemos nosotros que por fin llega de esta manera Balaam con el rey Balac. ¿Y qué hace el rey Balaam? ¿Qué hace? Que le dice a Balac, le dice que levante 7 altares, que ofrezca 7 novillos en holocausto, que los ofrezca a Adonai. Y entonces dice, y voy a esperar entonces yo lo que es la respuesta de Adonai, como esperando a ver si en ese
Adonai cambiaba de opinión. Pero nosotros vemos que el Eterno pues no es un hombre que diga algo y luego se arrepienta, ¿verdad? Él cuando dice algo lo cumple. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, dice el Adón. Entonces aquí nosotros vemos cómo una vez que Balac efectúa lo que viene a ser esos sacrificios, pues la verdad es que pasa que pues realmente el Eterno a Balaam le da lo que es solamente bendición para Israel. Le da bendición a Israel. Y la verdad, es importante leerlo. Tiene mucha enseñanza, Luke, porque él hablaba en trova. Era la forma, el estilo que tenía este profeta, Balaam. Dice, de Aram me hace venir Balac, el rey de Moab, desde los montes de Kedem. Ven, maldíceme a Jacob, o sea, Israel. Ven, execra a Israel. ¿Cómo maldeciré si no maldice Elohim? ¿Cómo execraré si no execra Yahweh? De la cumbre de las peñas lo diviso, de lo alto de las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive aparte, no es contado entre las naciones. Entonces aquí nosotros vemos algo muy importante. Dice el Eterno, no diviso. Diviso a Israel, desde las colinas lo contemplo, y es un pueblo que vive aparte. Significa apartado, y no es contado entre las naciones, no es parte del mundo. Israel no es parte del mundo, es un pueblo apartado para Adonai, y por ello era un pueblo digno de bendición. Entonces, vamos a continuar viendo la bendición que lanza Balaam, el profeta, para Israel. Dice, ¿quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién numerará la polvereda de Israel? Muera mi alma con la muerte de los justos, sea mi paradero como el suyo. Dijo Balac a Balaam, ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he traído y los has colmado de bendiciones. Y dijo Balaam, no tengo yo que esmerarme en hablar todo lo que Yahweh me pone en la boca. Entonces, ahora vemos, dice, le respondió Balac ahora a Balaam, ven pues a otro sitio conmigo, porque lo que ves desde aquí no es más que un extremo. No lo ves entero, dice. Maldícemelo desde allí. Se lo lleva a otro lugar, precisamente. Se lo lleva al campo de los centinelas, en la cumbre del Pisgah. Entonces allí nuevamente, él construye 7 altares nuevamente, ofrece 7 holocaustos, un novillo y un carnero en cada altar. Y entonces vuelve a decirle a Balaam, ¿qué es lo que te dice Yahweh? Entonces, dice Balaam, quédate aquí, yo voy a checar qué dice Yahweh. Y entonces dice la escritura que salió Yahweh al encuentro de Balaam, puso una palabra en su boca y le dijo, vuelve donde Balac y esto le dirás. Volvió donde él y lo encontró aún de pie, y junto a sus holocaustos, con los príncipes de Moab, le dijo, dice Balac a Balaam, ¿qué es lo que te ha dicho Yahweh? Y entona nuevamente su trova Balaam, y dice, levántate, Balac, y escucha,
préstame oídos, hijo de Zippor. No es Elohim un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Él es que él dice y no hace, habla y no lo mantiene. He aquí que me ha tocado de bendecir, bendeciré y no me retractaré. No he divisado maldad en Jacob, ni he descubierto infortunio en Israel. Yahweh su Elohim está con él, y en él se oye proclamar a su rey. Elohim le hace salir de Egipto como cuernos de búfalo es para él. No hay presagio contra Jacob, ni sortilegio contra Israel, según se le está diciendo a Jacob y a Israel. ¿Qué hace tu Elohim? He aquí que un pueblo se levanta como leona, se yergue como león, no se acostará hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Esto es lo que el Eterno le dijo a Balaam que hablara. Y entonces aquí vemos nosotros que Adonai dice en esas palabras, ¿verdad?, de Balaam, que él no ha divisado maldad en Jacob, ni he descubierto infortunio en Israel. Dice, Adonai está con él y se oye proclamar a un rey. Ese rey iba a ser precisamente Yeshua. Yeshua HaMashiach es aquel rey. Y ahora también nos dice aquí la palabra como dice aquí, se levanta como leona porque Judá, el león de la tribu de Judá es Yeshua HaMashiach. Entonces nos dice aquí, he aquí que un pueblo se levanta como leona, se yergue como león, se levanta, digno como león, y no se acostará hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el Eterno le está dando pura victoria a Israel. Y entonces, pues Balac está furioso porque dice, por lo menos si no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendigas. Pero dice Balaam que él solamente dice lo que el Eterno le dice que diga. Entonces, nuevamente, Balac lleva nuevamente a Balaam a otro sitio y nuevamente levantan 7 altares, 7 novillos para poderlos ofrecer a Adonai. Y entonces podríamos decir, bueno, pues, ¿por qué hace esto Balac? ¿Por qué él está ofreciendo altares y novillos en holocausto si solamente el pueblo hacía eso? Y podríamos pensar que solamente Balaam sabría de qué manera el pueblo de Israel ofrecía sus sacrificios al Eterno, ¿verdad? Para poderle agradar a Adonai, para poder calmar su ira. Y de esta manera, pues ahora sí que le comparte algo que solamente el pueblo tenía, solamente en esa comunión que el Eterno tiene con su pueblo, lo está compartiendo a un extranjero, a alguien que quiere el mal contra el pueblo del Eterno. Entonces, pues, sabemos nosotros que nada que se levante contra el pueblo de Adonai, pues va a fructificar. Y aquí lo vemos. No es nada más las obras, no es lo que hagamos, sino es lo profundo del corazón en esa relación que tengamos con el Eterno, es lo que nosotros vamos a lograr.
El Eterno no se agrada de sacrificios, de obras, nos lo ha dicho muchas veces. Él estaba harto de sacrificios una vez que Israel utilizó los sacrificios de una manera vana y de esta manera pecaban y solamente ofrecían sacrificio, como lavarse las manos, nada más. El Eterno no se agradó por este tipo de sacrificios porque lo veían de una manera simple y vana, y por ello dijo que estaba harto de ello. Y por eso nos manda precisamente a poder hacer el ayuno, no el ayuno físico, sino el ayuno espiritual, que ese es más profundo y realmente de trascendencia. Claro que podremos hacer un ayuno, pero no en la forma que se hace normalmente. En la fiesta de Yom Kippur, si alguien quiere hacer ayuno, lo podrá hacer, pero de una manera que nadie se entere, ni publicándolo, ni diciéndolo a todo mundo, porque es algo muy personal. Si alguien lo quiere hacer, el Eterno no nos lo prohíbe. Pues ahora sí que tampoco nos lo dice específicamente en la Torá, que lo volvamos a hacer, pero sí se hacía en la antigüedad un ayuno. Si alguien lo quiere hacer en la fiesta de Yom Kippur, lo puede hacer, pero de una manera que nadie se entere, porque si no es como estar tocando trompeta por algo que haces, que deberías como dice la palabra, vestirse de ropas y que nadie se entere, y no vestirte de sayal para que todo el mundo se entere. La gloria no es para el hombre, la gloria es para Yahweh. Entonces, pues vemos aquí nosotros esta práctica que hizo Balak, el rey, que solamente se podía haber dado cuenta a través de Balaam. Y por esa tercera vez, una vez más, pues nuevamente vuelve a bendecir Balaam al pueblo de Israel. Y esto, pues la verdad, nuevamente Adonai le da precisamente lo que es una bendición muy grande, en la cual, pues sí, el espíritu llega a lo que es Balaam, y él habla acerca de cómo a través de lo que iba a ser Israel, ¿verdad? Iba a llegar precisamente Yeshua, el rey, aquella estrella de la mañana, ¿verdad? Y de esta manera, cómo iban a seguir ellos teniendo una victoria como nadie. Entonces, nosotros podemos ver aquí esta situación. ¿Qué ocurre después de que pasa esto? Pues el rey se molesta mucho con Balaam. Al final de cuentas, pues Balaam se va, el rey también se va, y dándose cuenta, pues por supuesto continuaban con esa misma amenaza, continuaban con la amenaza de lo que viene a ser el pueblo de Israel, el rey de Balac. Y pues él, al ver y darse cuenta que a través de una maldición, no iba a poder deshacerse de Israel o vencerlo, pues sigue buscando la manera de poder hacer caer al pueblo. Y si el pueblo no lo podía él bendecir, si él no podía maldecir al pueblo, entonces iba a buscar otra forma. De esta manera, más adelante nos damos cuenta cómo Balaam aconseja al rey de Balac para que puedan las mujeres, ahora sí que a través de su sensualidad, atraer a los hombres de Israel, y de esta manera los hombres
de Israel, pues lamentablemente cayeron en sus garras. Cayeron en las garras de lo que viene a ser esta situación, que pues sí, realmente estaba saliéndose de las manos del rey Balac, pero cuando escucha precisamente lo que Balaam le dice, entonces pues tiene una esperanza él. Y esa esperanza precisamente era que iba a ocasionar que el pueblo de Israel perdiera la aprobación del Eterno. ¿Y esto cómo ocurrió? Precisamente, pues ocurrió al momento que Israel permitió que las mujeres de los pueblos extranjeros llegaran con ellos y de esta manera pues perdieran lo que era la santidad. Se metieron con ellos, el Eterno se molestó contra Israel, mandó plaga, murieron muchísimos hombres por causa de ello. Entonces, pues lamentablemente aquí vemos una vez más lo que viene a ser la influencia de las mujeres que no creen en el Eterno, ¿verdad? Vemos cómo el rey Shlomo, él fue también atrapado en esa trampa y al final estuvo adorando a otros dioses. Israel lamentablemente pues también cayó en esa trampa, perdieron esa santidad del Eterno, y vemos nosotros en números 31 precisamente, cómo Moshe mismo pues levanta nuevamente esa venganza. El Eterno le dice: ve contra aquellos reyes que hicieron que mi pueblo fuera cayera y se van precisamente, y de esta manera pues ellos, ¿qué pasa? Que pues regresan con algunas mujeres vivas, y dice Adonai, pues ¿por qué las regresan, verdad? ¿Por qué las regresan? Dice Moshe, bueno, estas mujeres fueron aquellas que ocasionaron esta pérdida tan grande para Israel, y el Eterno les dice que pues las maten y solamente dejen vivas a las vírgenes, porque se llevan prisioneros a mujeres, niños y jóvenes. Pero de esta manera nosotros podemos darnos cuenta, lamentablemente, pues sí existe todavía el día de hoy, pues hombres que dicen hablar en nombre de Adonai, pero pues realmente su intención no es edificar la casa de Adonai, sino sacar o llenar sus bolsillos, ¿verdad? A través de ofrendas y demás. Entonces, pues lamentablemente sí ocurre esta situación. Ocurrió precisamente para lo que es el pueblo del Eterno, y entonces pues sí, tuvimos esa situación en Israel. Entonces nosotros vemos cómo Balaam al final de cuentas se salió con la suya. Balaam y Balac
el rey Balac, de Moab. Se salió con la suya, hizo cara al pueblo. Balaam ganó riqueza a través de aconsejar al rey, de hacer caer a Israel, y pues nosotros tenemos que aprender de esto. Nosotros tenemos que aprender que el Eterno nos llama precisamente a poder ser un pueblo Kadosh y ser un pueblo que habla palabra de Adonai siempre. Y en lugar de querer un bien, que pretender riqueza, pues sí nosotros tenemos que ver más bien porque el pueblo del Eterno esté bien, que sea realmente edificado. Hemos recibido de gracia y también tenemos que dar de gracia. Pero vamos a continuar con lo que es esta historia la próxima semana. Primeramente el Eterno nos permita. Miércoles a las 7 p.m. Muchas gracias a cada uno de vosotros, que el Eterno los siga bendiciendo, y un abrazo en el Ruach HaKodesh. Shalom Ubraha.